Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Amigos, hermanos, mi nombre es Frank. Es un gusto poderlos saludar otra vez por las redes sociales, por el canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a estar subiendo un corto devocional, pero antes de que entremos a lo que es el contenido de hoy, quiero hacerles saber de que los martes y los viernes vamos a estar subiendo el formato de preguntas y respuestas. Van a ser los martes y los miércoles y lunes, jueves y sábado vamos a estar subiendo devocionales y más continuamente. También vamos a seguir añadiendo más días, depende cómo vaya el canal progresando. Espero que les guste. Si el contenido es de bendición para ustedes, pues compártanlo y al mismo tiempo, si tienen algunas dudas o si tienen preguntas que les gustaría hacérnosla, escríbanlas en el programa de comentarios, así nosotros las podemos leer y las podemos exponer, podemos traerlas a la luz y ponerlas para estudiarlas y para buscar la respuesta. Pues ese es el punto de este canal, ¿no? De preguntas y respuestas, pero también subir unos cortos devocionales y meditaciones para edificación de la iglesia, de usted, como lo es para mí. Sin más que decir, pues el tema de hoy es salvos por la gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, el pastor Charles Stanley dice esto acerca de la gracia. Y habla y pone, basado en Romanos 5, el capítulo 1 al 11, donde habla que el hombre está destituido de la gracia, que el hombre es un objeto de ira, que el hombre está aterrado y que el hombre está en una situación muy aterrada. Y él pone que el cuadro de la humanidad espiritualmente hablando es de puro pecado, está en una plena lucha contra Dios, en puros pecados y el problema es de que eso al hombre lo pone en la ira de Dios. Entonces, basado en Romanos, él dice que hay una esperanza y eso es cierto. Esa es la esperanza que todos cristianos, todo creyente ha obtenido, que es Cristo, la esperanza que se nos da a la solución. Así como Dios muestra su desencanto hacia el hombre por causa del pecado, al mismo tiempo y ha estipulado el estado del hombre, su situación, también Dios ha proveído lo que es la solución. Y eso nos lleva a lo que es el pasaje de hoy. Segunda de Corintios 5:21, esto es lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando leí este pasaje hace mucho tiempo, no comprendía en sí qué es lo que, por qué hay dos parámetros, habla del pecado y habla de justicia, habla de Cristo y habla de nosotros. Hay como un contraste entre dos partes, dos polos diferentes. Y esa es la realidad. Que así como decía Charles Stanley de que el panorama es oscuro de la humanidad, porque está en una ira, es un objeto de ira por el pecado, así como dice Romanos 5:11, que estábamos todos muertos en delitos y pecados y estábamos por consecuencia bajo la ira de Dios. Asimismo, Dios proveyó la solución y este pasaje de 2 de Corintios habla específicamente de eso. Los eruditos le llaman a este pasaje, a este versículo, la doble imputación. ¿Y qué es lo que es la doble imputación? La doble imputación es una forma de entender lo que aplica este pasaje y habla de los personajes que es el hombre en sí y el hombre Dios, ese es Cristo. Se conoce como el sacrificio expiatorio porque es el sacrificio que ha pagado lo que es la culpabilidad, la paga del pecado. Entonces es un versículo que se le entiende como una doble imputación, una doble transacción en un mismo tiempo. Y dos, se conoce como el sacrificio expiatorio
Y tres, el pecado aquí se constructa, perdón, o diferencia con la justicia. O sea que el pasaje habla sobre el pecado y al mismo tiempo justicia. Entonces, habiendo dicho esto, lo que Pablo quiere decir en este pasaje, cuando Pablo nos enseña que fuimos hechos justicia de Dios, sobre las bases de que Cristo fue hecho pecado, lo que quiere decir que la justicia aquí no se toma, en ningún momento no se toma para denotar una cualidad o hábito que proviene del hombre o algo que el hombre pueda alcanzar por sí mismo, sino a modo de imputación sobre las bases de quién, de la justicia que es en Cristo. Esa es la que recibimos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El pecado, hermanos, es la culpa por la cual estamos todos. El pecado es la culpa por la cual estamos todos acusados en el tribunal de Dios. Por eso en Romanos 5:11 dice, porque dice, éramos, cuando Pablo le habla a los romanos, dice que éramos hijos de ira y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y cuando uno es un hijo de ira, está en una enemistad con Dios. Y el problema del pecado es que el pecado, eso es lo que hace, el pecado nos acusa bajo el tribunal con Dios. Allá en Romanos 3, por allá dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Allá en Romanos 3:23. Entonces, ese pasaje, hermanos, déjenme decirle que ese pasaje acusa y da un veredicto a toda la humanidad que todos están bajo el gobierno del pecado y por consecuencia están destituidos de la gloria de la comunión con Dios. Pero cuando hablamos en Corintio, dice Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, 21, dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo siendo perfecto, Dios transfirió mis pecados sobre Cristo para que la perfección de Cristo viniera a ser la justicia mía. En otra palabra, la maldición del pecado, lo que el pecado nos hacía a nosotros estar enfrente del tribunal de Dios, ahora ya no lo es. Ahora, cuando entramos al tribunal de Dios, pasamos con la justicia de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que se llama la doble imputación. Que ya como el pecado nos acusa ante el tribunal de Dios, y sin embargo, como la maldición del individuo era la vieja, la de la vieja víctima, o sea, el viejo hombre, la condena de Cristo fue nuestra absolución. O sea que cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo llevó mis pecados, cuando Cristo fue contado como pecador, la condena que Cristo llevó fue la libertad de mi crimen por la perfección de Cristo. Por eso dice Isaías 53:5 que dice que por su llaga somos curados, somos salvos. Entonces Romanos 3:23, les vuelvo a repetir, decía que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay nada, quiere decir que no hay nada que el hombre pueda hacer para gloriarse ante Dios. No hay obra humana que justifique al hombre ante Dios el Padre. Entonces, cuando Corintio dice que su justicia es en nosotros, la aplicación es esta, que somos juzgados, mis amados, somos juzgados en la relación con la justicia de Cristo. En otras palabras, que hemos puesto la fe para que se convierta la fe en Cristo se convierte en nuestra y la perfección de Cristo se convierte nuestra. Somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos, pues, justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es lo que dice Romanos 5, sí o no? Mis amados,
Cuando hablamos de que al que no conoció pecado, acuérdese de ese pasaje, una doble imputación. Mis pecados fueron llevados por nuestro Señor Jesucristo a la cruz, y al mismo tiempo, en ese momento que nuestro Señor Jesucristo pagó por mis pecados, su justicia, su perfección, su obra pasa a ser la justicia mía. Por eso somos salvos por gracia, porque Dios hizo todo y nosotros no lo merecíamos. Hay otro pasaje que me llama muchísimo, que es Efesios 2, capítulo 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Si les gustó este devocional, dele un me gusta, medite, glorifíquese en el Señor, dele la gloria al Señor, dele la honra al Señor, porque somos salvos por medio de la gracia. Bendiciones.